En el anterior episodio de las Winamax Live Sessions, coolers, manos bizarras y sangre nueva en la partida. Call. 2. El cooler por antonomasia dispara a Nabil Cardoso y obliga a Adrián a tener que recargar. La mano más rara de la temporada deja a Serfe caliente como una estufa. Me duele mucho la cabeza, voy a hacer una cosa un poco estúpida. Es que como Eso sí que no me lo esperaba yo. Me acabo de quedar. Ahora me acabo de quedar loco yo también. Vicente Delgado Codelsa se apunta a la partida y aparece como si fuera el final boss. Y creo que esta es la posición buena. Bienvenidos a un nuevo episodio de las Winamax Live Sessions, episodio número 12+1, como diría el desaparecido Ángel Nieto, y nos encontramos en las dependencias del Gran Casino de Aranjuez con estos 8 titanes, que son los mismos que protagonizaron el capítulo anterior, en una mesa en la que, como ya dijimos, se está haciendo Straddle obligatorio en todas las manos, de manera que estamos jugando 50-100 con Big Blind antes de 100 y Straddle a 200 desde la posición de UTG. Como siempre me acompañan los comentarios técnicos, y menos mal, el bueno de Lucas Blanco. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas. ¿Qué tal, Alex? Aquí estamos. Vamos a ver cómo sigue este partidón, que ya tenemos a Vicent Bosca, que ha abierto en UTG As-4 de picas. Ha recibido el call call de Yaman en el cutoff y Tom, que se apunta en la cia grande, y Adri hace lo propio desde el Straddle. Con la montaña, con ese rey 2 de tréboles, 4 jugadores al flop. Vamos a tirar las 3 primeras comunitarias. 2-2-2, what a life. ¿Sería Serfe en esta situación? foldear ases. No, igual aquí foldear ases aún es medio viable. Pues el comentario de Yaman, que se centraba en aquella mano tan extraña que vimos en uno de los capítulos anteriores, en la que Serfe tenía damas, Yaman tenía dama J en un flop con una dama y 3 cuatros que apostaron a ciegas el uno y el otro. Pero lo que tenemos aquí es Adrián Mateos flopeando póker. ¿Qué te parece flopear póker, Lucas? Pocas veces pasa, pero una maravilla. Pues Adrián, perdona que te corte, Lucas, que en esta segunda temporada de las Live Sessions ha ligado una escala de color y ha flopeado póker. 2 cosas que no, como tú dices, no acostumbran a suceder. Y aún así va perdiendo bastante, o sea, que nadie se engañe que ligar siempre no va de la mano de ganar. Pues después del flop, la apuesta de continuación de Vicent a 750 euros, Tom, que ha pagado, más o menos rápido, y la mano que llega hasta Adrián, que quiere empezar a engordar el bote lo antes posible. Simulando tener 7-2 tal vez. Bueno, difícil, ¿no? Que no hubiese squeezeado el 7-2, yo creo, pero bueno, aún así tiene varios doses, como el que tiene, 2SX Suited. Y Vicent puede estar tentado con este As High, que no dejas de tener trío. Cuando hay 3 doses en la mesa tienes trío. El backdoor de color. Y aparte en su rango él posee absolutamente todas las overpairs, o sea, está plagado de fulls, muchos más de los que va a tener Adri, que hubiese squeezeado todas esas pairs grandes por encima de 8, probablemente ya hubiese empezado a squeezear. Entonces básicamente Adri lo que está diciendo es que o tiene póker o ni carta. Y bueno, Vicent aquí, al tener a Tom Bedell que ha pagado por detrás, siempre va a ser más fácil encontrar el fold, y así es. Tom, que parece que se apunta y paga rapidito con ese rey high, trío de doses con kicker rey, siempre buscando ligar ahí un rey y un 8 para hacer full, y va ganando algunos faroles de Adri con ese trío al rey. Pues cae una dama en cuarta, una dama de tréboles. Adri, que aquí va a seguir apostando, va a intentar sacar el stack entero a Tom, o sea que se dará una apuesta para que al river le entren todas facilito, algo así por encima de los 5.000, 6.000 euros, intentar apostar aquí el bono de Adri.
Y bueno, pues finalmente va por el tamaño pequeño, 1750, Lucas. Sí, me lleva la contraria aquí Adri, pero sí intentando inducir a que se equivoque Tom Bedell. Se habrá olido que igual Tom tenía muchas flotaciones de este estilo y entonces prefiere sacar valor a que se equivoque Tom intentando farolear o seguir pagando con este tipo de manos. Pues Tom Bedell, que por ahora no va a ningún sitio, de hecho está cogiendo esa ficha rosa y unas cuantas de color negro, es un call, de manera que el bote ya contiene 11.300 euros, pues se dobla la dama y esta carta es terrible para Tom, ¿verdad? Bueno, sí, Tom ahora tiene la mesa, Claro. que es full en mesa, puede verse tentado a farolear representando una dama, o incluso que llevaba el póker desde el principio, y parece que así va a hacer y sale donkeando. Pues ahí tenemos a Tom cogiendo fichas, unas cuantas un poquito de cada, a ver, variedad, placa incluida, y atención porque va por el tamaño del bote prácticamente, 10.750 euros. Tom Bedell, Tom, te estás equivocando, ¡ay, que te va a caer el all-in! ¡Ay, Tom! Adri le vemos muy serio, pero por dentro está bailando. Y vamos a ver lo que tarda Adrián Mateos en pronunciar las dos palabras mágicas, porque evidentemente es lo que va a hacer. O sea, Está todo dentro ya. está todo dentro, aunque él no lo sepa. Buen acting de Adri. Sí, vamos, aquí se va a ganar el Goya, pero al mejor actor de reparto de póker. Y Tom, que en su cabeza sonaba fenomenal, ¿eh? Cuanto más tiempo la pasa, apuesta. menos le gusta. ¿Y cuánto vas a tardar, Adrián? Ahí van. Ahí va todo dentro. Ahí van All todas. in de Adri con esas quads de doses. Y Tom que juega a la mesa, pero claro, ahora mismo hay 50.000 en el centro y solo hay que poner 10.000 más para empatar. Llevas el 2, no puede ser. ¿Mm? Yo llevo la dama, si llevas el 2 me ganas. Bueno, Y call de No, Tom. no digas mentiras, Tom, pero si te las vamos a ver, alma de cántaro. Si te las vamos a ver. Y botazo para Adri. Ha salido caro no creerse nada a Tom, ¿eh? ay, Y Tom que jugaba buscando el empate, y a mí me han enseñado siempre que cuando juegas para empatar, al final, Mal negocio. mal negocio, justamente. Es muy mal negocio la de jugar al empate. Aquí se juega a ganar. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan los dos protagonistas de esta mano tan particular. la jugada contra Adrián era que yo siempre juego contra los que van mal. Adrián va perdiendo y perdiendo y perdiendo, cada vez que mete está llorando. Contra uno que va perdiendo siempre juego muy agresivo. Parece que empezamos a ganar los primeros botes grandes y nada, la mano que flopea quads, defendido rey 2, han caído 2-2-2, digo, qué maravilla. He intentado hacer la línea que podía sacar más dinero posible, la verdad que me ha salido bien. No sé con qué habrá pagado Tom, ha hecho que lleva la dama, puede ser. Meto la caja, no llevo nada. Lo veré. Y nada, ha salido. Obviamente cuando tienes buenas es más fácil jugar y esta vez me las he cobrado. Sería un bote enorme, sí. Sin despeinarse, Tom, ¿eh? Bote normal. Buena manita, ¿no? Déjame ganar una, ¿no? ¿O qué? No, yo la sonrisa. Deja De ganar la una. cara ya se iba ganando perdiendo. ¿Cómo nos rema, tío, la mansión? Está bonita la partida, ¿eh? Vaya sitios te traigo, Vicente. Me ha gustado mucho el guiño de ojo de Vicente Bosca, ¿eh? Bueno, ¿qué me decías, Lucas? ¿Qué te ha parecido las impresiones de Tom? Vaya genio, ¿eh? Bueno, esa ya la había escuchado, oye, la de tirarse al cuello del salao. Viejo truco. Cuando alguien está medio salado hay que ir a por él, ¿no?
Y está de malas, dinero fácil. Pues esta vez le ha costado unos euretes a Tom Bedell, que por cierto, pues ahí le vemos que ha recargado con otros 20.000 euros sobre el tapete. Y bueno, una mano que ha abierto Sergi Fernández en primera posición con esos Raúles. Ha pagado Yaman con 8-7 de distinto palo. Ha hecho lo propio Joao con otros 7. Tenemos todo el rango de 7. Aquí Adri va a squishear 100% este as dama off que tiene en la ciega grande. Como 35. Veremos el sizing que elige, supongo que 3.500 o similar. Está preguntando el stack que juegan por detrás el resto de jugadores, creo. Pues vamos a ver efectivamente a cuánto decide hacerlo Adrián. Sí, parece que ha habido un pequeño misclick, que Vicent se ha adelantado a Adri y había pagado, entonces están un poco discutiendo qué pasa con eso. La norma general es que si el jugador anterior al misclick cambia la acción, puede recuperar esa apuesta. Si Adri no cambiase, hiciese fall, obviamente Vicent continuaría haciendo call. Pero bueno, también hay que decir que esto se trata al fin y al cabo de una partida privada en la que al final... Sí, prima el buen ambiente Exacto. y la buena fe de todos los jugadores, entonces no hay ningún problema. Máxime en un caso como este en el que han estado compartiendo tapete tantas horas los jugadores y se conocen todos, no se sobreentiende que no ha habido mala fe en la acción de nuestro protagonista. Bueno, sea como fuere, Adrián, que lanza, como ya veníamos vaticinando, ese squeeze con as dama a 3.600 euros, y la voz que pasa automáticamente saltando a Vicent pasa a Sergi Fernández, que con esos 7 tendrá que poner 3.000 euros más si quiere ver el flop. Vemos que no le queda ningún 7, porque Yaman tiene 8-7 y Joao 7-6. Los están bloqueando todos. Y bien, por su bien ha foldeado. Yo también me había adelantado, lo puedo recoger. Yaman que en el otro día hubiese pagado al toque, ¿verdad? Sí, con estas, pero sí. hoy lo vemos más tranquilo. Hoy no la siente, no tiene el sentidiño el ese picorcito. de... Vamos a ver, Joao, con 7-6 suited, si quiere jugar contra Adrián, con posición. Es una mano que jugando un poco más deep sí que juega bien con posición y pagando el 3-bet, pero con este stack ya por debajo de lo que serían las 75 ciegas, prácticamente no es una mano que tenga tan buena jugabilidad post-flop como si jugasen 100 ciegas o más. Pero bueno, y efectivamente Joao decide abandonar y vote para Adri. ¿No gamble? No gamble, no gamble. Bueno, me invitas a cenar, ¿eh? Bueno. Adrián Mateos, que siempre intenta rascar de donde se puede. Le ha hecho un pequeño favor a Vicent Bosca, no obligando a pagar ese squeeze de Adrián y pudiendo retirar su apuesta. Y nueva mano que vamos ya a repartir en este episodio número 13 de la segunda temporada de las Winamax Live Sessions. Ya tenemos sobrevolando el tapete instalado en las dependencias del Gran Casino de Aranjuez. Vamos a ver Vicente Delgado. No, en este As-5 tampoco lo decide jugar el jugador de Estepona. Yaman Agdalí con Dama 5, que también las manda al mazo. Nabil Cardoso, 6-4. Con un 6 y un 4 hago la cara de tu retrato, ¿eh? Y poco más. Me decían a mí de pequeño. En el póker poco más puedes hacer. Yo ya estoy en tilt 600. Me debes 25, Adrián. Algo menos será. $2.600. Pues bueno, si te debe 25.000 no va a ser esta la mano candidata para que te devuelvan el dinero, Tom. Y mucho menos ahora viendo que Vicent Bosca por detrás se despierta con As-Rey. Sí, esto a priori va a ser una mano que va a acabar con todo dentro, sobre todo abriendo el botón y tribeteando la ciega pequeña. Vicent que va a forbetear aquí 100%, call for bet, y ante esto Adri me atrevería a decir que va a ir all-in segurísimo con el par de damas y Vicent tendrá que pagar. Y el clásico flip,
tenemos aquí servido. Esto es mucho lo que te estás adelantando, Lucas. Vamos a ver Sí. que primero tiene que actuar Tom, abandona rápidamente y efectivamente la mano vuelve a Adrián. Que veamos si opta por 5 BTR o por el contrario paga para ver un flop. Los dos que juegan stacks por encima de los 30.000 euros. El bote se podría disparar si se cumple el vaticinio de Lucas Blanco. Veamos si por el contrario alguno de los dos, en este caso Adrián, opta por la línea más pasiva, manteniendo el bote un poquito más pequeño. Estamos jugando stacks muy profundos, muchísimo dinero sobre la mesa. Y mira, Sí, parece que Adrián se va a quedar efectivamente. solamente al quiero. Adri se lo hace call. Supongo que tendrá en cuenta el factor del 7-2, que va a tener ahí unos call for bets de farol, Vicent de más, y que juegan un poco de dip de más, juegan algo más de 150 ciegas, y Straddles. eso ha podido frenarle, sí. Y bueno, pues las tres primeras comunitarias, 6-7 de picas, 10 de tréboles. Adrián, capitán general con esa overpair y el backdoor de color. Vicent, que total airball, no conecta nada. El de Shativa. No es el flop que estás buscando cuando call for beteas a rey, desde luego. Puede que haga check back aquí, Vicent. Vamos a ver qué hace Vicent Bosca en este bote que tiene 15.000 euros en el centro. 2 veces el bote es el tamaño del stack de Vicent. Adrián mucho más deep en estos momentos. Después de recargar y tras aquel cooler que se comió contra Nabil Cardoso y después de haberle ganado ese bote grande a Tom Bedell flopeando quads. Y Vicent que prepara fichas, prepara placas y van para adentro 8.500 euros. El move aquí por parte de Adrián, ¿cuál es, Lucas? Bueno, pues puede optar por ir all-in perfectamente o seguir pagando. Con el SPR que se queda, si paga, yo creo que la línea de all-in es más atractiva y no regalar más equity. Bueno, tú te las hubieras jugado todas preflop, Yo así me las que ¿qué te hubiese voy a jugado- preguntar a ti? Yo me las hubiese jugado antes, entonces me las volvería a jugar aquí. No estás encantado porque sigue teniendo todos los combos de ases y reyes que te pelan, pero bueno. Pues Vicent Bosca que sigue con gesto impertérrito ante esa apuesta de 8.500 euros y Adrián que está evaluando precisamente pues esto que debatíamos, si lanzar la mano en este mismo punto o si solamente pagar y mantener dentro los faroles de Vicent. Silencio sepulcral en la mesa. Se sabe bien que puede estar cocinándose un bote potencialmente grande y nadie quiere influir en la concentración y en el proceso mental de estos dos protagonistas. Adrián Mateos por un lado, Vicent Bosca por el otro. Vemos ahí esa apuesta de una placa azul, 3 fichas rosas, 2 fichas negras frente a la posición de Vicent. Y Adrián que sigue pensando. All in. Y ahí tenemos la respuesta. Todas al centro. Y Vicent Bosca que evidentemente las manda rápidamente al mazo. Y botazo para Adri. Muy buena mano, que le ha supuesto un dinerinchi. Pues Vicent Bosca que se le ve ahí con gesto contrariado, un poco echando fuego, ¿eh? Yo la verdad que no creo que estáis equivocados. Ha debido filtrar algo por el sonido porque yo no suelo cabrearme, o sea que no sé nada de lo que me habla. Vaya grande. Vaya Vicent, genio. Vaya grande. Coña, manazo de izquierda, te pones un poquito más tranquilito, ¿eh? Sí, ahí has jodido. Manda un par de chupitos la comida y estoy aquí groggy ya. Yo me está contento, como hoy está lejos de mí. Hoy estoy tranquilito. Sí, hoy sí, hoy sí. Poquito, hombre.
Ahora se acerca la hora que... Todavía estamos esperando que Vicente Delgado juegue alguna mano. De hecho, eso es lo que le estaba diciendo Joao, que con llamar a la izquierda se lo piensa un poco. Y bueno, cuidado con esta mano porque Nabil Cardoso tiene las cuadras, los cuatros, y Adrián Mateos las casetas. ¿Está cogiendo carrerilla, Adri? Sí. Está empezando a ganar manos, botes buenos y recuperar un poco. Damas antes, ahora ases. Sergi Fernández, que se puede equivocar con As-4 Suited por detrás. Muy jugoncete este Call for Bet con el As-4 Suited y ojo. Cuidado. Porque hay lío asegurado. Llaman que paga rápido, en frío, con esas jotas. Nabil aquí que va a tener que abandonar. Le gustaría ver si cayese a cuadra, pero no puede teniendo ahí a Adri por detrás y ese precio. Y Adrián que en su cabeza, vamos, está haciendo palmas, bailando una samba y pensando a qué tamaño resubir, porque ha habido mucha acción detrás y cuando hay tanta acción y tú tienes ases, lo único que quieres es seguir engordando el bote, ¿no? Efectivamente, pero el tema es que ya con el tamaño que hagas es muy sospechoso todo, entonces yo creo que igual opta por ir all-in directamente y que le paguen esas manos fuertes que poseen los otros en el rango. Está cogiendo muchas y efectivamente eso cubre al stack del resto, es como si fuese all-in. Y veremos ¿Cómo lo has leído, Lucas, esta? Bueno, no era muy complicado, ¿no? Los ases se juegan solos, ¿no? Y llaman aquí con las jotas, que no está encantado, pero veremos a ver qué hace, no es fácil. Pues llaman que ahora mismo tiene 33.600 euros por detrás y eso sería lo que estaría arriesgando. El 5-bet all-in de Adrián es por todo el stack del jugador de origen sirio. Y ay. Ya hemos visto hacer muy buenos falls hoy. Han sido todos por flop. Veremos a ver estas jotas preflop si es capaz de salvarlas. La verdad es que con el movimiento de Serfe y el 5-bet de Adrián me huele a chamusquina. Hombre, no estás encantado con las jotas. No te tiras a la mesa y las enseñas con confianza. Huele muy mal. Y vamos a ver si encuentra o no el botón de fold. Llaman Nagdali. Por ahora no ha pagado al toque. Esto ya es... Y ojo, mira, el mazo. Muy buen fold, sí señor. Pero bueno, en todo caso, otro muy buen bote para Adri, que recoge sin showdown. Menudo fold me he currado, tío. ¿Qué te has tirado? ¿El 7-2? De damas. Ay. De damas, Puede evitar farolear. Mira la cara de Adrián, como diciendo, te tiras tú de damas ahí. Puede ser buen fold. Puede ser, no sé. Yo creo que sí. Por dentro está pensando Adri, si te llego a pillar con damas y no me va solín, yo no sé qué hago. Bueno, buen bote para Adrián. Llaman Nagdali, que ha hecho ahí un semi-bluff. No tenía damas, pero tampoco las tenía malas. Entonces, bueno, Nunca vamos semifarol. a ver el flop. Te lo digo luego si quieres, cuando terminemos. 6. Y bueno, nueva mano en curso con As-2 Suited para Tom Bedell, que abre en primera posición, la posición de UTG más 1. Recordemos que UTG es la posición de straddle, obligatorio en esta sesión de juego a 200 euros. Paga, llaman Nagdali en la cia grande con Rey 7 Suited de tréboles. Nabil Cardoso, eso es, Nabil Cardoso en el straddle con Rey J de distinto palo, que puede hacer aquí un move, Sí, puede defender o puede decir squeezear. Es bastante loose el squeeze, pero bueno, tampoco es tan descabellado. Bueno, pues Parece que solo defiende. Decide defender solamente. Y vamos a ver qué nos traen las tres primeras comunitarias. Ahí va a aparecer el 5 de picas en la ventana, As y 8 de tréboles. Llaman con el proyecto de tréboles a las Nats. Tom con ese top pair que decide jugar al check. Pues dejan todos esta calle sin acción. Se dobla As. Una carta que evidentemente favorece a Tom Bedell. El problema sería si llegara un nuevo trébol en quinta. Lo que es bastante probable es que Yaman va a aguantar una apuesta.
Ahí le tenemos. Son 1100 los que ha puesto Tom sobre la mesa. Nabil Cardoso, que está fuera rápidamente, sin mayor complicación. Y es un 9 de diamantes en quinta. 9 bastante blanco. Sí. Aquí, a priori, debería de llevarse la mano Tom sin mayor historia, pero bueno. Son 2.600 euros los que ha apostado Tom Bedell. Vamos a ver si a Yaman no le apetece hacer aquí algún tipo de magia. De hecho, si lo hiciera, sería el momento menos adecuado, porque Tom Bedell le está esperando ahí con unos trips bien jugosos. Ahí vemos esas dos fichas de cada, que son 2.600 euros. Pues Y bueno, las quiere ver. Pues las quiere ver, exacto. Quieres ver el 2 primero, ¿no? Bueno, Tom. Gracias. Yaman, que solo ganaba Voy por 7-2. Adrián. Ay, ay, ay. Voy por Adrián, pero necesito 200.000 más. Bueno, si alguien es capaz de pedir y que se le sirvan 200.000 euros más, sí, sin duda es Tom Bedell, ¿eh? Sí, de ahí voy por ti. Llaman aquí, le pudo la curiosidad, ¿no? Sí, pues la curiosidad mató al gato, dice el refranero español. Estaba todavía con el mal cuerpo del Hero Fall que había hecho de las Jotas Eso y es. se ha querido desquitar pagando a gusto esto. Hay dos Eso es. flopeando porque no Y es ahí tenemos a Tom Bedell, que es un jugador que no pierde la sonrisa en ningún momento, gane, pierda, llueva o truene. Ahí está, con buen gesto, con buen talante. Un hombre muy elegante en el trato corto. ¿Cuánto juegas, Tom? muy poco. Los 21, ¿no? Los tienes enteros. Oh, ahora 24, pienso. Pues ahí tenemos a Vicent Bosca preguntando cuál es la cuenta de Tom. Se ajusta mucho a la realidad. Empieza la mano con 24.000 euros. Paga Vicent con esos 5 y bueno, queríamos que entrara Vicente Delgado en acción y todo apunta en que esta va a ser la primera mano que veamos jugar al jugador de Estepona. Le dan unas damas en posición de botón, damas negras para Vicente. Y bueno, Lucas, tú que le conoces bien, iba a decirte a ver a cuánto resube, pero ya que es un jugador acostumbrado a jugar online, no pierde mucho tiempo en sus decisiones, ¿no? Sí, nada, piensa bastante rápido, está acostumbrado a jugar muchísimas mesas a la vez, es una máquina del multitableo y no le vamos a ver tanquear en exceso. Pues Vicente, que ha lanzado un squeeze a 3.000 euros y Tom Bedell, que coge esas 3 fichas de color rosa, parece que él sí quiere apuntarse. Veremos si Vicente hace lo mismo o por el contrario decide rendir su mano en este mismo punto. Miradita a su stack, Vicent Bosca, que al final abandona. Así que tenemos duelo entre Vicente y Tom. Vicente con posición, evidentemente, desde el botón. Se hace un poco el lío. ¡Ojo! Tom, que engancha esa trucha. Ahora aquí Vicente, lo más normal es que hace una apuesta pequeña de continuación. La buena noticia para Vicente es que hay unas ahí que siempre puede ahorrarle algún eurete, ¿no? Sí, sí, siempre ayuda cuando te han trucheado no tener... No tener top pair, ¿no? No tener overpair es mejor. Pero bueno, aquí una apuesta de continuación pequeña va a hacer, efectivamente. Pues son 1.750. Tom que piensa, Tom que coge 2 fichas rosas, eso es un call, se le va a devolver una ficha de color negro al jugador de origen noruego. Cae el turn, ¡buah! El 5 de picas, menos mal que nos ha apuntado Vicent a la fiesta porque tendríamos aquí drama asegurado con un set over set, pero bueno, decidió abandonar, estará pensándolo seguramente dentro de sí. Y Tom Bedell que pasa con la esperanza de que Vicente Delgado siga engordando el bote. Vemos aquí este plano, jugador de Estepona que pasa también.
Y en quinta cae esa J de picas. El 7-2. Tom Bedell, que le pregunta a Vicente si tiene el 7-2. Lo está deseando. Él para adentro sabe que bloquea los 7-2. Eso habría una posibilidad más. Y bueno, fichas, fichas y más fichas. Poquito de todos los colores, ¿no? Sí. Casi 10.000 euros es la apuesta de Tom. Y tú que le conoces bien, ¿tú crees que hay escape aquí para Vicente? Sí. Yo suele tomar siempre la decisión correcta. Entonces, viendo que va perdiendo, yo creo que va a foldear. Pues ese gesto así, lenguaje corporal me dice a mí que Tom Bedell va a ser 10.000 euros más rico en unos segundos. No sé yo. Está pensando Vicente Delgado. Su primera mano que le vemos jugar. Esas damas que decíamos al principio que tal vez ese as en el centro podía ahorrarle algún euro. Pero hemos llegado hasta aquí, con este bote que hay 20.000 euros en el centro ahora mismo. Puede estar tentado de bajársela a Tom. Le está costando, Sí. más. Le está costando más de lo que hubiese dicho. Pues de nuevo, como siempre que hay un bote de un tamaño considerable, se hace el silencio en la mesa. Vicente Delgado que sigue haciendo sus cuentas, repasando la acción. Ah, pues la paga. Gracias. Gracias. Bueno, pues Vicente que ve las malas noticias con esa trucha de doses para Tom Bedell. Vale. Entran 15. Pues ahí veíamos a Vicente que echaba mano al bolsillo, y ya lo ha anunciado él mismo, que recarga 15.000 euros a su stack. Y ya estoy listo. ¿Cuánto te queda? ¡Ah! ¡Vamos a por él! ¡Anda! Siempre busco el más fácil, vamos. Hombre, Tom, querer sacarle el stack a Adrián y adelantarlo como que siempre buscas al más fácil me parece cuanto menos atrevido. Sí. Optimista es, desde luego. Bueno, en cualquier caso, siempre lo decimos y no nos cansamos de ello, que tener a Tom siempre dota a la partida de un ambiente muy distendido, muy agradable. Y como ya hemos dicho al principio de la temporada, siempre son perfiles como estos los que quieres tener en la mesa, ¿verdad? Pues Sergi Fernández que recibe as dama ante el Open Race de Adrián, un poco jugoncete con 10-8 suite en UTG. Sí, se está gustando a Adri hoy. Y bueno, pues recibe el 3-bet del jugador catalán con ese as de picas, dama de diamantes, Yaman que manda al mazo su Kojak, Rey J, Joao, 8-4, también al mazo. Tom, a ver, ¿qué decide hacer con este 7-2? Cuidado que viene abierta desde UTG y tribeteada por Sergi. No te vayas a equivocar, Tom. Yo creo que se va a apuntar, Tom. No sé cómo, pero me huele a mí que se va a querer apuntar con este 7-2. Pues vamos a ver qué decide hacer el bueno de Tom Bedell. Tom Axel Bedell, si nos queremos poner puristas. Pues call en frío. Call cal, ¿no? Otro mini punto para mí. Muy bien. Vamos apuntando. Espera un momento que tomo papel y boli. A ver, apunto. Ya. Mini punto. Adri se apunta también aquí con este 18 suited. Pues y vamos. ya tenemos lío. Pues vamos los tres al flop. A ver qué sale aquí en las comunitarias. Cae un 4, un 4 y un 3 y 2 corazones. Adrián con 18 de corazones. Algo va a pasar aquí. Sergi Fernández, que es el agresor pre-flop, que parece que quiere coger fichas para lanzar una apuesta de continuación. Son 2.000 euros, si no me equivoco, 2.250. Me faltaba una ficha negra en mis cuentas. Y vamos a ver, Tom, por dónde respira. Es el siguiente en hablar
con ese 7-2. Recordemos que ya que estamos jugando con extra del obligatorio todas las manos, si Tom ganara la mano en este punto, bueno, en cualquier punto, quiero decir, con ese 7-2, recibiría no una ciega, sino un extradel por parte de cada jugador de la mesa. La apuesta de Sergi Fernández es de 2.250, call por parte de Tom, que se mantiene en la mano. Al represente, flotando Sí, ahí. al faja, flote, al flote. Adri que paga también con su flash draw. Pues seguimos 3 en el flop. Perdón, seguimos 3 que vamos del flop al turn. Cae esa dama, una dama problemática. Porque Sergi Fernández conecta top pair. Adrián conecta su color. Y Tom, pues bueno, con un colorcillo ahí, proyecto de color al 2. Que en principio no debería pintar mucho en la mano. Check y check por parte de Tom y Adrián, que ahora es Adrián quien va ahí al atrape. Y Sergi Fernández, que ha conectado su top pair, top kicker, y que puede estar tentado de seguir apostando. Sí, completamente comprensible aquí apostar este as-dama. En el rango de Tom deberías de estimar un montón de pocket pairs y de pairs por debajo de esa dama que contengan algún corazón también. Y quieres sacar valor, denegar equity. Adri puede tener algunos flash draws, por supuesto, pero también tiene algunas manos del tipo 5-6, as-5. Puede tener también pocket pairs y con corazón, que les vas a sacar aquí una apuesta de valor. Entonces, muy, muy comprensible esta apuesta de Sergi con su as-dama. Pues en el bote había 13.000 euros antes de que Sergi apostara. La apuesta del jugador catalán es de 6.000 euros. Y bueno, vamos a ver porque Tom Bedell, lejos de abandonar sus cartas rápidamente, toma esa pose, ese semblante con ganas de meter fichas al centro y cuidado que coge muchas de las rosas y puede estar preparando. Lucas, no sé tú cómo te quedas. Atención, atención, atención. Un farolazo. Pues se viene. Vamos a ver. ¡Wow! Vamos a ver cuánto es la apuesta. 16.800 euros. Y aquí Adrián con su color pensando, ¿y ahora dónde me meto con mi color al 10? Bueno, yo creo que aquí Adri, viendo lo que le queda por detrás a Tom y viendo el stack de Sergi, es muy probable que se lo juegue todo. 16.800 en el centro. La secuencia es durísima. Es durísima, no estás encantado desde luego con tu color de 10, pero tampoco esperarás que los full raiseen en este punto. Sí que es verdad que pueden raisear colores mejores que el tuyo, pero veremos a ver qué opta Adri. Check raise durísimo de Tom Bedell con 7-2. Y foldea. ¡Wow! Derriba de la mano a los dos. A los increíble. dos. Madre mía. Claro, el 2 y el 7. Voy a llevar. No sabe dónde meterse. Atención, Adri. atención. Qué bueno, Sube la tío. temperatura. Más que merecido. Qué crack. Hay que peleárselo, anda. A saber estos campos. Adrián que se queda hablando solo, nunca mejor Yo hubiera tirado dicho. muchas cosas ahí, ¿eh? Sergi igual. Tremendo. Que se ha tirado de as-dama. Color, tío, vaya tiro. Madre, la madre que me parió. Vaya farol, Qué cría. Bueno, farol impresionante y esto lo que ha pasado aquí solo nos lo pueden comentar los dos protagonistas de la mano. Vamos a ver qué dicen Tommy y Adrián. Tom se ha marcado el farol del año con 7-2. La verdad que muy poco esperado porque había hecho farja preflop, había hecho check call al flop, no tenía absolutamente nada, había 3 jugadores. Pero cuando entra Adrián, somos 3 jugadores y es mucho más fácil hacer un farol contra 2 que contra 1. Luego el cherry del tour es durísimo cuando yo tengo un montón de veces color. El surf, el rango también es muy duro porque puede tener damas, tiene un montón de colores al as. Sergio puede tener full. Adrián ahí en esta situación lleva color. Te folea color, pero vamos, creo que es un fold bastante sencillo, por así decirlo. El rango de surf ya es duro, tiene muchos colores mejor que el mío, tengo color al 10 solo.
Y Tom, ahí es muy difícil que te encuentre faroles. Se ilumina con 7-2, pero lo normal es que ahí casi siempre tienen color al as, o trucha de treses, o incluso damas. Y son manos con las que voy al 0%. Entonces creo que mi fold lo volvería a hacer otra vez si me hubiese pasado la misma mano. Y simplemente pues le ha salido el farol del año y aplaudirle. Y solo es plástico, de momento no es otra cosa. Genio y figura, Tom Bedell. Aplauso en la cabina de comentaristas. Ovación cerrada para el jugador noruego. ¡Bravo! Impresionante, Tom. ¡Bravo! Impresionante. Adri sigue dándole vueltas ahí. Hombre, no, si te parece. Salen Saca. 13.750. Bueno, esto es lo que pasa cuando juntas a los jugones, que al final movimientos de estos mágicos los tiene que haber en algún momento y como bien decía Adrián, Tom se ha marcado el farol del año. Sí, yo la verdad que pensé que con color iba a ir para adelante. Viendo un poco los rangos que hemos visto que se manejan en esta partida. Pero sí que es cierto que la secuencia es durísima. La secuencia es durísima, desde luego. Sin duda alguna. Bueno, pues sonríe el jugador noruego y no me extraña. Y vamos a ver Tom qué hace con este J9 mientras estaba organizando y apilando sus fichas. Goza ahora de un stack así que luce bien, bonito, ¿verdad? Con un poquito de todo. 20.000 euros me ha quitado y ahora tiene calentura. Bueno, 10-3-5. Adrián que se ha tenido que levantar para que baje la temperatura en la parte media de la mesa. Y Vicent Bosca con esos seises que sigue apostando 1.000 euros. Tom que paga al aire. Sí. Bueno, le ha salido bien hace poco, ¿no? Sí. Pagar al aire. Esta por lo menos tenía alguna overcard y más backdoor. Pues aquí tenemos, se le abre uno de ellos, el rey de picas en cuarta, que le abre el proyecto de escalera con la dama. Vicent que al fin y al cabo solo tiene seises. Y bueno, vamos a ver una carta más. El reverse el 8 de picas. Dicen que tiene, como ahí vemos en la infografía, la marca de ganador de la mano, pero todavía hay mucho que hablar aquí. Porque veremos si Tom quiere llevársela sin ley. Bueno, pues al final... Las Jotas. O la J, disculpa. No señes. Has venido en modo jugón, ¿eh? Vaya, me has dejado hablando solo. Eso lo notaste cuando te regalé 25 6.000 sin nada, Y yo foldeando color, ¿eh? Vaya marco que soy. No, yo sé que tú solo juegas póker y... Y era súper fino por ser el turn, pero estando Tom... ¿Tú qué llevabas? ¿Qué llevabas? ¿Farol o qué? No, Llevaba la misma. Digo, aquí va a hacer el ridículo, este va a tener 2 damas, el otro color, voy al 0, pero no. Lleva uno 7-2 y el otro fold snap. No, tenía, o sea... Sí, tenía una mano que tenía que haber chequeado, pero... Bueno, pues No, tenía... esta mano desde luego quedará para el recuerdo. En este 13º episodio de las Winamax Live Sessions, temporada 2. Acuérdense de este show, que dará mucho que hablar. Una de las mejores partidas. Yo no sé si tú has visto una mejor partida televisada. Yo creo que no. Lucas. Yo creo que la verdad que está siendo un escándalo cada mano, cada bote que hemos visto. Y está ya del 7-2 de Tom, una barbaridad. Pues Tom que sigue gustándose y ante el Open Race de Vicente decide tribetear en cea pequeña 6 rey dama de distinto palo. Vicente Delgado que se apunta con 9-7 suited en primera posición después del straddle. Vamos a ver qué nos traen las comunitarias. Vicente buscando revancha de aquella mano en la que Tom Bedell reventó las damas del jugador malagueño. Pues aquí lo va a tener complicado. Sí. Tom que liga su trío al flop y pasa, ahora full. No va a ser aquí donde recupere su dinero Vicente. Se da check de nuevo Tom, deseando que sea Vicente quien engorde el bote, pero el de Estepona se las sabe todas.
muy sospechoso de todas formas que en un board así de altas, después de haber tribeteado, empieza a dar checks por todos lados. Ujú. Yo creo que Vicente va a olerse lo que hay. Check. No, No creo que va a ganar. yo no creo que gano, yo sé que gano. Hay que ser. Uno por aquí, otro por ahí. ¿No ganas? No llevas el as por lo menos con un rey. ¿Qué travesura estás haciendo, Tom? Tengo miedo de meter cuántos son buenos y cuántos son malas, meto como loco. Siempre al revés. Bueno, pues Tom Bedell, que se está gustando. Efectivamente, como tú decías, Lucas, Vicente se lo ha olido y no ha metido más dinero en el centro. Vemos ahí el stack del propio Vicente Delgado. Algo así como 20 y algo mil euros. La peor carta que podía Y ahora mismo haber el era que en el fin, porque ya domina no la quiero mesa, sin ningún tipo de dudas, es Tom Bedell, por tendencia y por confianza, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, la verdad que les ha dejado a todos hablando solo con ese farolazo de 7-2, que encima después de que te meten ese farol, tienes que pagar. Que es un arma de Exacto. doble filo, te calienta el doble. Exacto. Y antes que lo he mencionado, ¿qué papel juega la confianza cuando estás jugando una partida de este estilo? Vamos, para mí lo es todo. En el póker, si tienes confianza, parece que te salen las cosas, hasta que runeas mejor, la verdad. Ujú. Y si no la tienes, es un desastre y va todo al revés. Bueno, pues tenemos un bote three-way. Te han marcado el farol de la sesión, ¿eh? Te han marcado el farol del viaje. No lo creo que. El farol más guapo de todo el viaje. Sí. No lo creo Y que van a todas ganar. las jugadas más tontas también. Ah, sí, el mejor farol del viaje, sin duda. Yo lo intenté con Raúl, pero me salió caro. Exacto, lo he intentado y ha tenido éxito, pero eso es lo difícil. Sí, desde luego, hay faroles y faroles. Están los que salen bien y los que te cuestan un dinero. Porque ha sido. Adrián, que mencionaba que lo intentó con Raúl de farol en uno de los primeros episodios de esta segunda temporada de las Winamax Live Sessions, en el que hasta el momento sigue siendo el mayor bote de la temporada. Mientras tanto, aquí el que sí que está faroleando al aire absoluto es Yaman, con ese 7-5 off. Y Vicente aquí va a pagar esta apuesta. Pues son 2.000 euros los que ha apostado Yaman. Vicente, que efectivamente le paga, cae ese 4 de diamantes en quinta. De nuevo pasa Vicente, cediendo la voz a Yaman y supuestamente deseando que lance otra apuesta, pues bastante grande, 5.150. Y bueno, pues finalmente va a tenérselo que pensar un poquito más de la cuenta Vicente Bosca, con ese as pinchado contra Yaman Nagdali, un bote con 13.000 euros. En caso de Vicente pagar, pues nos iríamos por encima de los 18.000. Y call. 7 alto. Pues al mazo automáticamente. Ni 7-2, ¿no? Ni eso, tío. Pero quería ganar con el 7. Después de Tom ya ha puesto el listón alto. Sí, desde luego que el que quiera robarle el protagonismo a Tom Bedell lo va a tener complicado. Y bueno, y con esta mano llegamos al final de un nuevo episodio aquí en las Winamax Live Sessions, episodio número 13, muy interesante. Y Lucas, te emplazo al siguiente para que me sigas ayudando en la narración y con tus comentarios técnicos. Perfecto, aquí nos vemos. Hasta luego. Es que como es falso el reloj, no sé si... Es solo plástico, tío. 7-2. Otra de 7-2, ¿no? Pero estabas muy borracho. Caliendo en las otras mesas. es lo normal a partir de la séptima copa. La, me estás pelando. Si metes toro también te pago. ¡Ay!